Continuando con este debate, este análisis respecto a la situación o la crisis financiera, algunos llaman la primera gran crisis financiera del siglo XXI, contamos esta semana con el doctor Diego Gómez Cáceres, director del máster en Dirección de Comercio Internacional del ESIC de España, invitado por la Universidad, la Escuela Superior Politécnica Litoral, el ICHE, a realizar algunas conferencias y además es profesor del máster de Marketing Internacional de esta universidad. Doctor Gómez, bienvenido a Tribuna Liberal. Muchas gracias. Doctor Gómez, desde su punto de vista, que es exterior, ¿no?, desde afuera, ¿cómo usted evaluaría esta crisis financiera internacional? ¿Cuáles son los génesis, cuáles son las causas de esta crisis? Bien, el tema es bastante amplio y vamos a partir para que las personas que no son expertas en este campo puedan tener un conocimiento por lo menos gradual y sencillo de la crisis financiera. Esto es un tema que nace en el mercado norteamericano, precisamente en ese mercado hipotecario. La tarea de los mercados hipotecarios aparece en el año 1990, donde un montón de personas dentro del desarrollo de la población, que es el 25%, había que buscar la manera de poder entrar en la capacidad de comprar una casa o hacer a ella y no tener penalizado casi todos sus ingresos y tener opción al crédito. Entonces, en esa fase se inicia un proceso por el cual el mercado desarrolla en expansión y digamos que de alguna manera empieza a desarrollarse un sistema de créditos donde las personas, los bancos prestatarios sobre las personas prestatarias que tomadores de crédito, pues se dividen en dos tipos de créditos: aquellos créditos llamados prime, o que lógicamente la banda de clasificación va de 300 puntos a 850 y que su solvencia es superior a los 700 puntos, y aquellas personas de una solvencia inferior están inferiores incluso a 500 puntos. ¿Y qué ocurre? Perdón, doctor, para explicar a los televidentes, ¿qué significa esto de solvencia superior a los 500 puntos, 700 puntos? Bien, significa que un crédito prime es un crédito de una persona normal que puede... Sí, bueno, vamos a explicar primero los que son insolventes o menos solventes y así comprendemos automáticamente los siguientes. Si yo quiero acceder a un crédito en el cual pues puedo comprar una casa y primero no tengo un trabajo, digamos, continuado, es un trabajo coyuntural o temporal, evidentemente no tengo por alguna forma ninguna garantía, ni lateral ni colateral, para poderlo hacer. Otra cuestión, cual tengo evidentemente un histórico de crédito por el cual pues no es lo suficientemente bueno. Además de todo esto, nos encontramos que estas personas de alguna manera en el tiempo no podrían aceptar unos tipos de interés muy importantes, más elevados, y unos gastos más altos. Otra de las cosas es que estas personas no podrían, que evidentemente a la banca trasladaría mucho riesgo. En definitiva, son clientes con dudosa solvencia, pero aún así, ¿el factor cuál es? Si el valor de crecimiento del mercado está hacia arriba, si yo le doy un crédito a un cliente con una solvencia menor, me encuentro que llega el momento, no me paga, tengo un valor que es el inmobiliario, que vale mucho más que el crédito, y en consecuencia pues la dinámica fue que unos tipos de interés en condiciones muy buenas, baratos, lógicamente, y una dimensión del mercado hacia arriba, pues el riesgo de solvencia de un cliente o de impago posible pues no importaba, porque el bien que se le estaba financiando valía mucho más que el propio crédito. Entonces, cuando entramos en créditos de personas normales que pueden avalar, garantizar trabajos continuados, evidentemente, incluso experiencia de créditos y de pagos en buenas condiciones, pues no hay ningún problema, porque es lo normal en los mercados cuando se asume un crédito o un riesgo. Se valora la solvencia, se investiga la documentación, hay un análisis continuado del riesgo y automáticamente hay unas coberturas, ya sean de seguros o ya sean de la solvencia o la garantía del propio patrimonio. Pero estas personas no tenían patrimonio para avalar ni garantizar, en consecuencia pues estamos sometidos a una enorme incertidumbre de riesgo. Pero bueno, el mercado empezó ahí y empezó a dimensionarse, se creó un mercado secundario de créditos y lógicamente empiezan a intervenir los bancos de todos los países del mundo y empiezan los bancos a crear lo que llamaríamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo funciona y cómo se modela este proceso? Imagínense un banco, por ejemplo, que concede créditos a un grupo de clientes prestatarios de modelos subprime, de modelos de clientes que no... Son solventes, que sí pueden pagar sus deudas. No, insolventes. Subprime, o sea... Subprime, digamos. Intermediamente, digamos, gente que aparentemente hay un nivel de riesgo importante. Supongamos que tenemos 2.000 millones de dólares que estamos prestando a ese grupo importante de clientes, que pueden ser 1.000.000, 500.000, los que sea.
Entonces el banco ha sacado su cartera de caja, y de caja ha sacado dinero para dárselo a estos clientes para que compren sus casas. Y eso va al mercado del dinero, al mercado real, al mercado de la economía. Pero el banco se ha quedado sin esos 2.000 millones. Entonces, para seguir financiando y para seguir actuando, ¿qué hace? Emite bonos. Empieza a titularizar el modelo emitiendo bonos. Digamos, esos créditos, esos préstamos los transforma en derivados. Y de esa forma, automáticamente empieza a crear un bono que podría ser como alguien, un país que en este momento quiere financiar su déficit público o quiere hacer un plan de expansión, emite deuda pública a corto, a medio y largo, y entonces emite bonos con la garantía del Estado, pero en este caso es la garantía del banco, sobre, evidentemente, esa cartera. Esa cartera en ese momento la emite al mercado, emite bonos y, lógicamente, si ha dado créditos, pongamos a estos señores al 10%, pues, lógicamente, emite esos bonos al 7% y, claro, son extendidos al mundo internacional, porque, claro, él tiene un margen todavía de 3 puntos. ¿Y qué ocurre con ello? A partir de ese momento adquiere esos bonos, pero los tiene que recuperar, porque el avalista, en este caso, son los bancos prestamistas. Por otro lado, ¿qué hace? Toma un crédito en el mercado doméstico, el mercado internacional, a otro mercado con su garantía, a un tipo de interés inferior al 5%, por tanto, vuelve a tener dinero para seguir financiando con la garantía. Doctor Gómez, ¿y cuál es el detonante de la crisis? Porque vemos en las noticias o los informes internacionales, cuando ya nos dicen, el valor de la propiedad que es la garantía de estos bonos ha bajado a la mitad, un hipotético. Si valía 100.000, ahora vale 50.000 y garantiza un préstamo de 100.000. Entonces hay un problema. Eso. ¿Cuál fue el detonante de la crisis? ¿Cuál fue podríamos decir, el punto de quiebre en el cual decíamos comenzó todo? El punto más sencillo, este tema ya no vamos a hablar del aspecto técnico, vamos a hablar del aspecto más sencillo. Si nos metemos en un mercado en el cual se genera, por un lado, un crecimiento de un sector inmobiliario terriblemente hacia arriba, un mensaje de la política monetaria de los diferentes países en el mundo, con tipos de interés estables, que parece que el mensaje no va a ser de subida de tipo de interés, mucha masa monetaria en el mundo, concretamente con un dinero muy barato. Por ejemplo, Japón al tipo de interés que se prestaba anualmente 0,09, Europa al 2% y otros mercados también, Suiza y demás, nos encontramos que el mundo tiene que mover los capitales a otros mercados que tienen tipos de interés. Estados Unidos es un país espectacular, un PIB del 25% y uno de los países más ricos del mundo. En consecuencia, en un mercado de crecimiento inmobiliario, pues lógicamente todo se llega ahí. ¿Qué ocurre después? Que mientras, evidentemente, aunque se den créditos hacia arriba, el valor del bien sigue creciendo. Por tanto, la persona que se endeuda, pero tiene en ese momento un valor que cada día vale más. ¿Cuándo está la crisis? Cuando, lógicamente, empiezan a subir los tipos de interés y desacelerar el mercado de crédito de la vivienda. En ese momento se encontramos con dos problemas. Uno, que los tipos son más caros, que me cuesta más pagarlo y que el mercado de aquello que valía empieza a bajar. Con lo cual, ahí empieza el problema, sucesivamente se empieza a desacelerar. Llega un momento por el cual nos encontramos el siguiente problema, que ese mercado significa un crecimiento enorme de un país y crea mucho trabajo y mucho empleo, y los mercados que han después titularizado estos procesos ven que aquello que estaba ya no es tan bueno. Y llega un momento que se encuentra uno en la situación siguiente: mi crédito vale mucho más lo que debo que el valor de la casa, y entonces estoy en una situación que no puedo pagar, y entonces empiezan los problemas de la cartera de esos títulos que se han vendido al mundo internacional a través del modelo de las titulaciones de créditos, pueden ser derivados de créditos, lo llamamos CDO, los colaterales. O sea, ese es el porqué, lo peligroso de esta crisis, porque se puede extender a todo el mundo debido a este derivado. A partir de ese momento, ¿qué hacen los bancos o hacen los mercados? Emiten unos productos llamados CDO, por decir alguno de tantos, que son obligaciones colaterales de crédito garantizadas, y donde ahí se hacen instrumentos derivados o estructurados, donde meten o pueden meter instrumentos de primes, créditos de prime o créditos subprime. El problema está en saber exactamente si esa cartera está compuesta solo de créditos prime o subprime. Si están basados en créditos subprime, hay que pensar que son créditos, digamos en el término más sencillo, lo que llamamos créditos basura. Doctor Gómez, ahora se esgrime mucho entre los especialistas y se está cayendo en teoría un mito, ¿no? Que es el expresidente de la Reserva Federal norteamericana, Alan Greenspan, que vivió el tiempo de mayor bonanza económica de los Estados Unidos. Pues ahora muchos de los analistas están acusándolo a él directamente de ser el responsable directo por haber mantenido durante mucho tiempo, después de la crisis de los .com, mucho tiempo muy baja la tasa interbancaria de la Reserva Federal a un 1%, y extender y inyectar mucha liquidez al sistema, ¿no? Se le está criticando mucho esto. Esta es la pregunta más bien: ¿cómo usted cree, si realmente esta es una posición correcta, realmente él
por la manipulación de la masa monetaria y por los tipos de interés durante mucho tiempo, fue uno de los causantes directos de estos. ¿Y cómo están reaccionando el resto de bancos centrales dada la crisis actual? Yo, en este caso personal, perdón, mi caso personal, yo comparto perfectamente la opinión de Greenspan, no de los que le critican. Porque lógicamente los presidentes de los bancos centrales trabajan en los tipos de interés a corto plazo, no en el mercado de crédito a largo plazo. Todos los presidentes de los bancos en el mundo controlan lo que llamaríamos el mercado de corto. El mercado de largo es un mercado de deuda, y ese mercado de deuda es a largo plazo y son situaciones diferentes. ¿Y qué ocurre evidentemente ahora? Que ahora se está diciendo precisamente que son circunstancias que bajo mi modesta opinión me parecen, yo no las comparto. Ahora se quiere ver en la crisis que los tipos bajos fueron, digamos, los culpables, pero también habría que pensar que en Europa también teníamos el 2% y Japón el 2%. Eso quiere decir que los capitales fluyen a sectores donde están en crecimiento. Si en los sectores están en crecimiento y automáticamente hay un tipo de interés más alto, saben que los inversores van a tener que estar en un sector que es de crecimiento pues más alto. ¿Qué ocurre en este caso? Que es menor. Pero los bancos centrales no están trabajando en el sentido de controlar el proceso de emitir o de diseñar el desarrollo de los tipos de interés más allá de un año, porque eso lo marca el mercado de la deuda pública, lo que llamaremos el repurchase agreement, los contratos de emisiones a largo plazo. O sea que en su opinión podríamos exculpar a Greenspan en la manipulación monetaria. Yo en particular creo que es una circunstancia en la cual pues él controla el mercado de corto y lo que desarrolló normalmente el mercado de largo plazo, las circunstancias de que se dieron créditos lógicamente sobre clientes insolventes, él no es culpable de esto, eso es el que asume el riesgo. ¿Y cómo está reaccionando actualmente la banca central norteamericana ante este problema? ¿Es correcta la forma, bajando una vez más los tipos de interés, inyectando liquidez al sistema? El problema que se plantea es que la crisis empieza desde una perspectiva que es una crisis hipotecaria en un mercado local, alejano a muchos países y que es Estados Unidos. Luego más tarde el mundo se da cuenta que, y los mercados y los ciudadanos se dan cuenta que el nombre que aparece por ahí, que es subprime, aparece y resulta que todo el mundo queremos saber qué es eso, porque a fin de cuentas casi es una palabra desconocida. Luego nos encontramos que ya no es una crisis concreta hipotecaria, es una crisis financiera, donde afecta a muchos mercados financieros simplemente porque los mercados están totalmente en conectividad. Luego más tarde nos encontramos que es una crisis de contraparte. Significa que los bancos en el mundo empiezan a asustarse, los mercados interbancarios que se financian en cada país a sus clientes y empresas y otros y se intercambian, resulta que empiezan a tener un problema de que no creen o no tienen confianza frente a prestar dinero a otro banco, no vaya a ser que esté expuesto en el mercado hipotecario de riesgo de subprime. Y ahí empieza lo que llamaríamos el riesgo de la contraparte. Más tarde aparecen otros elementos, por ejemplo, que nos encontramos, que es el siguiente. Que llega una circunstancia por la cual el mercado conoce que esas emisiones de cartera o esas emisiones de bonos o esas emisiones de derivados que hablamos, llega un momento que intervienen unas aseguradoras que una de sus principales actividades era avalar, garantizar o emitir una calificación a través de las compañías rating para las emisiones de bonos y obligaciones de las instituciones para financiar los déficits públicos, para financiar proyectos. Las famosas monolines. Monolines o monoline. Vale. En ese momento nos encontramos que estas empresas aseguradoras entran en el mercado de asegurar parte de las carteras vinculadas a subprime. En consecuencia, ¿cómo actuaba? Bueno, pues un banco que tiene una cartera solicitaba a la monoline que le haga una garantía subsidiaria, por supuesto. Entonces la monoline le pide al banco que sitúe esa cartera en una compañía de calificación de riesgo internacional, sea Moody's, sea Standard o sea Fitch o cualquiera de ellas, y que le califique. Entonces la monoline exige como mínimo un grado mayor de BBB mayúscula, si no automáticamente no va a ser el aspecto subsidiario. Doctor Gómez, terminamos el bloque anterior donde usted nos explicaba de que las aseguradoras de bonos, llamadas monolines, también intervinieron en este mercado subprime y a su vez también comenzaron a tener crisis porque las calificadoras de riesgo comenzaron a ponerle a las principales empresas calificaciones por debajo de lo aceptado, por decir de alguna manera, lo que implicaba grandes desembolsos y la posible quiebra de estas empresas. ¿Cómo esto afectaría al mercado mundial? Pues ese fue un dato evidentemente muy importante.
el momento exacto que el mercado reconoce y ve que todas esas operaciones hay un nuevo interlocutor, y son las monoline o monolines, y que están asegurando carteras en las cuales pueden estar sometidas a estas, digamos, hipotecas de alto riesgo, empiezan a tener unas bajadas muy fuertes en los mercados de cambios y en los mercados de valores. En consecuencia, las aseguradoras sufren unas pérdidas importantísimas, las más importantes de MBA, AMBAC, etcétera, y llega un momento que las agencias de rating bajan la calificación y dan un mensaje de preocupación al mercado financiero mundial de que automáticamente hay un nuevo interlocutor en el mercado que va a aumentar la crisis financiera. A partir de ese momento empiezan a ayudarse a entrar lo que llamaríamos bancos internacionales, digamos, la Fed a ayudar a explicar claramente también, e incluso el último caso ha sido Warren Buffett, que dijo que iba a invertir en las monoline al menos que 800.000 millones de dólares, pero hace pocas fechas su oferta ha sido retirada. En consecuencia, en estos momentos hay un paquete de salvamento entre los grandes bancos y creo que el regulador de Nueva York que están preparando ya de alguna forma normalizar la situación. Doctor Gómez, ¿esto se traslada a la economía real? Porque a veces el televidente puede escuchar, a ver, esto me suena muy técnico, ¿no? O sea, esto parece que solo se maneja en esferas especulativas y no realmente se traslada, porque gran parte de lo que ha sucedido, por ejemplo, en el rescate del FED, al entrar a intervenir el mercado financiero, hemos visto que en lugar de irse hacia donde en teoría quería solucionar el problema, que es el mercado de las hipotecas, se está trasladando a especulación en commodities. Por eso vemos el precio del oro por encima de los 1.000, vemos la devaluación de la moneda norteamericana, el dólar se está devaluando. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? ¿Cómo para los televidentes, explicarle a los televidentes cómo todo este proceso, toda esta crisis financiera mundial que se expande por el mundo, se traslada al individuo a pie, al sector real de la economía, ¿no? Bien, vamos a explicar muy sencillo esto. Las intervenciones de tipo de interés, por ejemplo, que ha ocurrido en el mundo desde el año 2000, que los tipos estaban en 6 pico en Estados Unidos, y ahora en ese espacio de 2008 que tenemos, en un año y pico ha bajado al 2,25, ha inyectado mucho tipo de interés barato para que los créditos de las personas que estaban en situación de deuda pudieran pagarlos o que sus costes financieros fueran menores. 2. Ha facilitado al mercado muchísima masa monetaria para poder activar la economía que está en un proceso de recesión. Eso es impacto en la economía real. Además, ¿qué está haciendo? Lógicamente, el gobierno norteamericano, en la última decisión que tomó las dos cámaras, autorizó un paquete fiscal de 168.000 millones de dólares con el objetivo de facilitar también otra ayuda al mercado para la economía real, para que no se sienta automáticamente un proceso fuerte de pérdida de consumo, pérdida de demanda y lógicamente dar una tranquilidad en el proceso de la economía real. Pero claro, esas dos cosas son dos cosas que no solucionan la crisis, son dos cosas que van para acelerar la actividad del crecimiento del país, de la economía. El problema está que las inyecciones de liquidez tienen un factor que están beneficiando y a la vez perjudicando de una forma otras situaciones. Por ejemplo, estas inyecciones de liquidez, el problema no está arreglado, porque el problema es la pérdida de confianza entre los bancos en prestarse el dinero que tiene que ir al mercado. Si los bancos no prestan el dinero, automáticamente las empresas no se pueden financiar, los ciudadanos no pueden tener créditos de consumo, comprar, etcétera, y se puede estrangular el mercado del crédito, que si eso afecta a la economía real. Entonces, por eso hay estas enormes inyecciones de liquidez hasta que llegue el momento por el cual la banca empiece, lógicamente, a tener confianza en prestarse en el interbanking y, lógicamente, empiece el proceso de ya no tener tanto que inyectar liquidez. Si la economía, los bancos centrales no inyectan liquidez, no hay crédito. Y eso sí que afecta. Doctor Gómez, ¿y qué canales existen para que esta crisis se traslade al Ecuador? ¿Cómo Ecuador, en nuestra posición, muchos dicen que nuestra poca conexión financiera con el mundo puede vacunarnos contra estas crisis mundiales, ¿no? Pero ¿cómo usted si ve algún canal en el cual pueda conectar y pueda afectar este problema al Ecuador? Voy a decir primero la parte negativa para luego centrarme más en la parte positiva. El problema está que cuando hay tantas inyecciones de liquidez en el mercado, lo que se debilita es el dólar. Y el dólar, en este momento, la situación es compleja en hasta dónde va a llegar. Otro aspecto, ¿cuál es? Este dólar, que lógicamente se debilita, hace automáticamente crecer los tipos
de cambio, los valores y la especulación de las materias primas, los metales preciosos y otros productos financieros, y especialmente aquellas monedas más fuertes como es el euro. ¿Esto qué quiere decir? Que automáticamente también facilita una técnica que hay en el mercado que se llama carry trade, donde uno se financia en moneda barata y invierte en moneda cara. Quiere decir que eso va otra vez a debilitar mucho más el dólar. Por tanto, esa especulación de carry trade está perjudicando también al mercado. Y otro elemento negativo sería la inflación. Entonces, si nosotros tenemos el dólar en Ecuador, el problema está en la parte negativa de la siguiente manera, que tenemos una dependencia de un mercado que creo que venden ustedes el 50% a un socio, que es el mercado norteamericano, donde están sus principales clientes. Y ese mercado está en un proceso del borde de la recesión, pero absolutamente en el borde de la recesión, si no ha entrado en la recesión. Los datos que tengo últimos, diríamos, el tercer trimestre creció en el mercado el 4,9%. Este último trimestre pasado, que es el cierre que se ha visto, ahora se verá el otro, la tendencia es que cerró un 0,6, y la tendencia de este trimestre de marzo no es mucho más allá de 0,1. O sea que los dos últimos trimestres tienen que crecer por encima del 3 para llegar a la meta del 4, pero lo que es muy poco probable, ¿no? Muy probable. Entonces, ¿qué significa? Viendo a Ecuador, diríamos, si este es mi principal cliente y puede estar en recesión, de verdad, va a haber menos dinero para comprar, pero no a mí, sino a muchas personas de otros países y muchas empresas, y por tanto, en el americano, el crecimiento de mercado consumo sobre productos internos y sobre productos externos puede disminuir. Eso sí le puede afectar concretamente a Ecuador. Pero hay otro elemento que también puede afectar, la inmigración. Uno de los elementos importantes que tiene Ecuador, estoy viendo, es que es la remesa de inmigrantes. Esas remesas de inmigrantes vienen de varios mercados, especialmente de Estados Unidos y de Europa. Europa tiene el euro. Y claro, a veces se dice que es bueno, que es estupendo, porque si el dólar se debilita y el euro está por encima a un 46% más, está claro que voy a recibir mucho más valor de inmigración. Sí, pero hay una lectura que también puede ser negativa. ¿Cuál es? Esa sería la parte positiva, que llegan euros y automáticamente al convertirse a dólares tengo más dólares. Sí, pero hay una lectura que es la siguiente: Europa tampoco está creciendo bien, está yendo muy poco, 1 y pico %, y está claro que nuestro país, por ejemplo España, tiene un crecimiento bastante inferior a lo que se esperaba en el último trimestre, que es 3, y pico, pero ya este ciclo de hasta febrero hemos tenido nada menos que 180.000 parados. La inflación es 4,4% y Europa tiene 3,2 de media. Hoy he visto los tipos de interés del mercado de Euribor y está al 4,74. El presidente Jean-Claude Trichet no hay expectativas de bajar el tipo de interés del euro, que de esa forma podría apreciar el dólar. Y la expectativa es que no. Entonces, ¿qué significa? Si lo que va a venir de Europa, el mercado está creciendo y no hay ni siquiera desaceleración, está claro que sí es una ventaja. Pero el momento que venga de Europa un proceso en el cual tampoco las cosas están tan bien, pues sí que van a llegar menos dinero procedente de Europa para la inmigración. Esos son, digamos, aspectos negativos. Y por supuesto, aspectos positivos hay muchos más, pero vamos a centrarnos. Por ejemplo, uno muy importante: vender a dólar. Otros mercados, que abrir nuevos mercados, diversificar mercados importantes del mundo que hay que trabajar y hay que empezar a negociar. Y yo creo que sería muy bueno para el país, entiendo, los tratados de comercio con China, espectacular, con Brasil, sí creo que lo habrá, y con Rusia, que son los mercados más en estos momentos, que se llaman los BRIC: Brasil, China, Rusia e India. Esos son los mercados de verdad de mayor crecimiento mundial en estos momentos, y son los que evidentemente se entiende que pueden afectar menos una crisis financiera mundial o una recesión global que afecte. Pero claro, hay que pensar que la economía americana supone el 25% del PIB mundial y la economía china y la India es el 40%. En consecuencia, estamos hablando que es el resto, ¿no? Y otra cosa muy positiva para el país sería lo siguiente: muchas empresas en países europeos en estos instantes no son competitivas en costes de producción y están tomando decisiones sus empresas. ¿Y qué están haciendo? Llevando sus centros de producción a área de dólar, para producir en dólar y vender en dólar. De esa forma, Ecuador sería un país muy interesante para recibir muchas empresas, porque automáticamente desde ahí sería plataforma para vender en otros mercados internacionales y para crear riqueza, y lógicamente sería una ventaja porque están situándose en un polo de producción donde aquí sí serían competitivas. Eso sería, a mi modo de ver, aspectos. Doctor Gómez, para concluir, ¿cuál es el futuro del dólar en el mundo? Dado que tenemos el dólar y la preocupación de la mayor parte de televidentes es, bueno, ¿qué va a suceder con el dólar dada todas estas crisis, no?
Bien, si yo tuviera una varita mágica, estoy seguro que no estaría aquí. Ya me gustaría a mí saberlo, pero bueno, visto lo que está, podemos decir que en estos momentos las previsiones que yo valoro yo, sí que estoy hablando por encima de unos 62 antes de, digamos, del verano. Más allá... O sea, más depreciación del dólar con respecto a las otras divisas. Mientras haya tipos de interés altos en Europa, mientras Europa no esté en un proceso, lógicamente, en el cual baje la inflación, y mientras evidentemente no haya un estancamiento del crecimiento económico, Europa no va a bajar los tipos de interés, lo que va a en consecuencia devaluando va a seguir debilitando el dólar. Y mientras la crisis financiera no toque fondo, porque yo estoy seguro que en el momento de verdad que el mensaje del mercado, porque los mercados financieros y las bolsas de todo tipo de materias primas, commodities, mercados financieros, monetarios, divisas, el momento exacto que haya la mínima expectativa de que la crisis financiera al final ya toca fondo, hay enormes masas monetarias en el mundo que están refugiadas en otros conceptos que empezará automáticamente a funcionar y ahí el dólar se empezará a apreciar independientemente de que Europa no baje los tipos de interés. Yo voy más allá de que el camino no es cercano y la crisis financiera va para largo. Incluso tenemos, si le puedo contar una anécdota para cerrar, sería interesante. 2 banqueros norteamericanos se sitúan de vacaciones en Acapulco. La primera semana de enero se ven ahí con sus familias en un hotel, se saludan y el saludo fue este: señores, te presento a mi familia, se saludan cariñosamente y se felicitan el año, dicen feliz año 2009, este año está perdido. Bueno, amigos televidentes, estamos hablando de una crisis que puede resultar de muy largo plazo, sin embargo podemos rescatar los aspectos positivos que el doctor Gómez nos ha resaltado, en el cual muchos mercados se nos abren, dado que tenemos el dólar, podemos también ser centro de producción de países donde manejan una moneda mucho más fuerte, y para esto necesitamos que nuestro gobierno establezca o imponga un marco institucional amable a la inversión y amable para la generación de puestos de trabajo que esperemos que se dé.